Nuevamente con ustedes, saludarlos desde aquí del Perú porque sé que este coloquio está llegando a diferentes lugares del mundo. Como habíamos manifestado, nuestros objetivos es llegar al ciudadano, llegar a la nación para que protejan, cuiden y conserven lo que realmente les pertenece, el patrimonio documental de la nación. En esta cuarta parte vamos a tratar otros temas con la simplicidad que ustedes han ido viendo para poder entenderlos en forma general. Posteriormente sí se irán tocando otros temas que requieren en todo caso estas partes elementales. Vamos a ver lo concerniente y lo respectivo a las fases de los archivos. Dentro de las fases de los archivos vamos a hablar de cómo lo ponemos como base en todo caso el archivo de gestión. Dentro del sistema institucional de archivos aquí en el Perú tenemos el archivo de gestión o el archivo de oficina. En mi concepto, este es uno de los archivos fundamentales para el funcionamiento adecuado de los otros archivos. ¿Y quién maneja estos archivos? Son los asistentes administrativos o las secretarias. Y generalmente es aquí donde se tienen que formar los expedientes. Hablaremos posteriormente en alguna de las partes de cómo se forma el expediente. Pero hay un hábito no muy positivo de poner los documentos como recibidos y remitidos. No obstante que muchos de ellos tratan sobre determinado asunto y no se forman los expedientes. Y posteriormente, cuando se realiza una transferencia, llegan hasta el archivo central como documentos recibidos y remitidos, sin formar previamente los expedientes. En el archivo central es sumamente difícil ya formar el expediente. Por eso, para mí, el cimiento de los archivos es el archivo de gestión. Aquí dentro de este sistema tenemos entonces el archivo de gestión, el archivo periférico. Como tal, como periférico, mayormente no se encuentra casi en ningún lugar del mundo. Esto fue creado como concepto por una necesidad aquí en el Perú, de que existen instituciones que tienen varios anexos de locales y allí tenía que funcionar un archivo como si fuera el central, al que se denominó periférico. Y luego tenemos el archivo central. Cuando ya estos documentos no se requieren en una institución, pasan al archivo intermedio del Archivo General de la Nación. Aquí todavía se realiza la valoración, la selección y únicamente los documentos de valor permanente que tienen valor secundario son pasados al archivo histórico. Como expresábamos, el archivo de gestión, aquí se conservan los documentos que diariamente se van tratando hasta que se finalice el trámite. Luego de este archivo, si es que existe, digamos, en algunos lugares se pueden formar pues los archivos periféricos. Las funciones de los archivos de gestión son bien claras en este caso. Impedir la dispersión o eliminación de documentos. Pero cuando se organizan, tal como mencionamos anteriormente, solamente en recibidos y remitidos, se está disgregando, se está dispersando los documentos. Por eso es que voy a recalcar bastante en la formación de los expedientes. Formación correcta de las series documentales. Ya los archivos de gestión, las personas que manejan estos archivos, deben tener claramente qué series se generan en esa oficina para ubicarlos adecuadamente. Coordinación fluida con el archivo central para la identificación de las series. Prepara las transferencias de acuerdo con las normas siguiendo un registro de estas. Controla las salidas y entradas de los documentos. Pueden utilizarse sistemas informáticos.
Y no es que pueden, sino deben utilizarse, porque es necesario. Solicitar y devolver correctamente al archivo central los documentos que ya han sido transferidos. Elabora instrumentos que faciliten el acceso a la información y a la documentación. Luego tenemos la otra fase de archivo, el archivo periférico, que como les había mencionado se constituyen por razones prácticas de conservación y uso de los documentos, por complejidad de las funciones, por ubicación topográfica y nivel de especialización. En muchos casos, en una oficina, por complejidad de funciones se van conservando documentos por mucho tiempo y nos obliga, en todo caso, a formar un archivo periférico. Luego tenemos el archivo central, que es la unidad responsable de los documentos, cuya consulta ya es esporádica y permanecen mientras culmina su vigencia y se determine su destino final, eliminación o transferencia a un archivo histórico, previamente al archivo periférico o al archivo intermedio. El archivo central es el archivo de mayor jerarquía en una entidad. Tiene varias funciones importantes. Si este sistema institucional no funciona, realmente no funcionarán las otras fases. Por eso que es necesario recomendar a todas las instituciones que formen su sistema institucional de archivo, implementen este sistema y dentro de ello debe funcionar su archivo central porque así lo disponen las normas del Archivo General de la Nación. Las funciones que tiene es desarrollar los procesos técnicos archivísticos, planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar y ejecutar y controlar las actividades archivísticas, formular los documentos de gestión archivística, como el cuadro de clasificación, el programa de control de documentos, elaborar el plan de trabajo, etc. Supervisar y asesorar los archivos periféricos y de gestión, promover la capacitación del personal que elabora en los archivos. Debe encargarse entonces de ver la necesidad de capacitación para canalizar esta capacitación para las personas que se encargan de los archivos. Propiciar el uso de la tecnología moderna. Las necesidades tienen que partir entonces desde este archivo central. Luego tenemos el archivo intermedio que ya se encuentra en el Archivo General de la Nación. Documentos con valor de gestión casi nulo. En este archivo se hace la selección para conservarlos de valor permanente y eliminar lo que resulte innecesarios. Los documentos de valor permanente pasan pues al archivo histórico, destinados a conservarse por el tiempo indefinido. Concepto de archivo. Vamos a tener algunos conceptos de archivo. Estas pequeñas bullas es para aquellos que se están durmiendo de repente, ¿no? Despierten un poco. Pero no creo que suceda esto. Brevemente, ¿qué es el archivo? El conjunto orgánico de documentos. Es decir, si tenemos acumulados los documentos, ahí no podríamos mencionar que es un archivo. En cambio, si esto obedece a la estructura que tiene la institución, estamos hablando entonces ya de un archivo. ¿Quién los produce? Las instituciones y personas que pueden ser públicas o privadas, como pueden haber visto el artículo 21 de la Constitución peruana, expresa que tanto los documentos públicos y privados son patrimonio cultural de la nación. ¿Cómo se forman? Mediante un proceso natural de sus funciones y actividades que les son propias. De esta manera, entonces, las instituciones van formando los archivos. Iremos poco a poco mostrándoles cómo se genera primero una unidad documental o pieza o tipo documental y luego estos se van agrupando para formar las diferentes agrupaciones documentales. ¿Cuál es la importancia de nuestros archivos? Como patrimonio, reflejo de la actividad económica, política, social o cultural de un país. En este caso, mencionamos que todos estos aspectos
todos estos acontecimientos, tanto en las entidades públicas y privadas, van dejando un testimonio. Y ese testimonio va reflejando la situación económica, política y social de nuestro país. Es memoria. Es la atribución más común e inmediata que permite reconstruir el pasado, sobre cuyas bases se construye el futuro. Es decir, esta información que tienen y guardan los documentos de archivo sirven para que se tomen decisiones en este momento y decisiones en el futuro. Es identidad, permite recuperar la conciencia histórica del ciudadano, mediante el cual se fortalece la identidad local nacional. Estos archivos, el contenido de estos archivos nos permite a nosotros en este caso decir somos peruanos, porque esta es nuestra historia, esta es la forma como nos hemos ido desarrollando. Es decir, es cierto que el Perú tiene más o menos en toda una historia cultural de 10.000 años anterior. Posiblemente los quipus hayan sido los primeros documentos de nuestro Perú actual. Se habla de que fueron incendiados en Poquencancha, Cusco, donde estaba toda la información del incanato, y de repente mucho antes. Pero esto requiere, y hay estudiosos que están realizando las investigaciones que en algún momento nos irán alcanzando. Es conocimiento, tiene una gran capital informativo, es fuente primaria para la investigación. De esto creo que los testigos son nuestros investigadores que se encuentran en nuestro archivo histórico, en el archivo también intermedio, que permanentemente ellos realizan las investigaciones correspondientes. ¿Cuáles son las funciones del archivo? Proteger, defender el patrimonio documental, contribuir a la eficiente gestión en apoyo al desarrollo nacional, cautelar y difundir los valores de identidad, asegurar la uniformidad y eficiencia de procesos técnicos archivísticos, fomentar la investigación científica y tecnológica a través de los fondos. Hablaremos ahora del principio de procedencia. Este gran principio que en algunos lugares se ha puesto en discusión, y sobre todo el principio de orden original, pero es necesario que los conozcamos. En 1814, el archivista e historiador francés Nathalie de Wiley enuncia la noción de fondo de archivo, consistente en mantener reunidos los documentos provenientes de un mismo organismo, persona, familia, etc. Surge de este modo el principio de procedencia o de respeto a los fondos. Si bien los historiadores son los primeros que se preocuparon por la organización de los archivos, pero lo hacían en relación a la materia, es decir, al asunto que trataban de acuerdo al interés de su investigación. Sin embargo, esto iba deshaciendo de alguna forma el origen que tenían estos documentos a las instituciones correspondientes que los habían originado. Es así que este historiador enuncia, pues, el principio de procedencia. En otras palabras, podemos expresarlo de la siguiente forma. Si, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia se genera un documento y es tratado solo en este ministerio, yo cojo un documento, entonces digo, ¿de dónde procede? Del Ministerio de Justicia. Pero, ¿qué sucede si el Ministerio de Justicia lo envía al Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura lo recibe y en base a esto, al resolver lo que está solicitando el Ministerio de Justicia, formará un expediente. ¿Y dónde se forma? En el Ministerio de Agricultura. Cojo yo ese documento, la procedencia es del Ministerio de Agricultura. No obstante que puede haber muchos documentos del Ministerio de Justicia. Podrán ver entonces que el principio de procedencia está ligado, en este caso, a la institución que lo produce, que lo conserva, que lo archiva.
en otras palabras. Y el otro gran principio es el principio de orden original. Es mantener el orden interno de cada fondo, manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo. El respeto a los fondos no garantizaba aún que las agrupaciones documentales existentes a su interior, secciones, series, expedientes, no pudieran ser mezcladas entre ellas mismas. Se reglamentaban las relaciones entre los fondos, mas no las que pudieran suceder en sus niveles documentales inferiores. Este principio de orden original nos permite decir entonces a qué unidad orgánica, a qué unidad de funcionamiento pertenece el documento y dentro de ello a qué agrupación documental y dentro de la agrupación documental cuál es el orden que le corresponde, ¿no? De esta manera tampoco podrían mezclarse los documentos de una unidad orgánica con otra unidad orgánica, o en otras palabras más sencillas, los documentos de una oficina con las de otra oficina. Cada uno deben estar en el lugar, en el orden correspondiente de a dónde se ha ido formando. Muchos dirán, pero un documento puede circular por varias unidades orgánicas, por varias oficinas. Es cierto, pero de acuerdo a sus funciones, cada uno irá teniendo el cargo correspondiente, pero una de ellas, que tiene la función principal, mantendrá el documento. Bien, entonces podemos hablar de este principio de diferentes formas. La parte que ustedes ven en color verde es cómo define la norma ISAD-G sobre el principio de procedencia. Relación existente entre los documentos y las organizaciones o personas físicas que lo han producido, acumulado, conservado y utilizado en el desarrollo de su propia actividad. Entonces, hablando del principio de orden original, podemos mencionar que los fondos deben conservar o recibir la clasificación correspondiente a las estructuras administrativas internas del organismo que los ha creado o a las actividades desarrolladas por las personas o entidades. Repitiendo entonces nuevamente, ¿por qué repetimos? Porque es sumamente importante. En base a esto nosotros podríamos decir, cogemos un documento, por ejemplo, cualquiera y decimos, muy bien, ¿a quién pertenece? ¿Cuál es su procedencia? Yo veo de repente, como en el ejemplo anterior, el logo del Ministerio de Justicia. ¿Lo llevaría al Ministerio de Justicia? No, pero ha sido resuelto por el Ministerio de Agricultura. Entonces, procedencia, Ministerio de Agricultura. Y dentro del Ministerio de Agricultura, ¿quién? ¿Qué oficina? Entonces ya tengo que ir utilizando el siguiente principio de orden original. Veo entonces la oficina correspondiente y dentro de esa oficina correspondiente la agrupación que le corresponde de acuerdo a la función y el orden con el que ha nacido. Tenemos entonces este gráfico donde ustedes pueden ver diferentes fondos: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura. Los fondos no se mezclan. Cada entidad debe manejar los documentos que genera, que tiene, que los trata y que los archiva. No se pueden mezclar con todos los demás. Por más comunicación que haya, una vez que esta entidad recibe el documento de esta, ya prácticamente le corresponde, le pertenece y forma. Así esta responda acá, lo que el expediente que forma aquí ya le pertenece al Ministerio de Vivienda. De igual manera, los principios o el principio de orden original. Cada entidad tiene diferentes unidades orgánicas, diferentes oficinas. Estos documentos pertenecen a esa oficina, a esa unidad orgánica y tenemos que respetar el orden con que se han ido originando estos documentos. Bien, de esta manera damos por concluida esta tercera parte, esperando pues las observaciones, estamos ya en la quinta, hemos terminado la cuarta parte de este coloquio y seguiremos posteriormente con la quinta parte.
Previo a ello, esperamos recibir sus comentarios, las observaciones y todo lo demás que tengan ustedes a bien alcanzarnos. No olvidemos que está dirigido a usted que es el ciudadano, a usted que es la nación y que también tiene que conocer de archivo, porque es patrimonio cultural de todos nosotros, de toda la nación. Muchas gracias.